Esta última alabanza, creo que ha sido esta última adoración, nos introduce muy bien al tema de hoy. La verdad que ha sido tremendo, porque la verdad no esperaba que esta alabanza última fuese tan acorde, por lo menos eso pienso yo, con lo que hoy voy a compartir, hermanos. Y es una bendición el poder estar en la iglesia, poder estar juntos, unidos como hermanos. Amén. Y bueno, como ya sabéis, estas últimas semanas hemos terminado Corintios y hasta que tengamos otra nueva serie, hoy voy a compartir yo otro tema que me ha parecido muy interesante porque además es algo que ya hace muchos años quería hacerlo porque es una predicación biográfica. No es tanto expositiva como la que estamos acostumbrados, sino biográfica de un personaje bíblico que siempre me ha llamado mucho la atención. Sí, es un personaje que lo conocemos todos, pero a lo mejor no es tan destacado, pero seguro que sabes algo de él porque está en la palabra, ¿no? Y muy, pero que muy apegado justamente a lo que hoy estamos viviendo aquí. La verdad que me llama muchísimo la atención porque seguramente el Señor quizá hoy quiera decirnos algo con esta palabra. Amén. Así que, ¿qué os parece si oramos y ponemos este tiempo en sus manos? Te queremos exaltar, Señor, y darte a ti toda la gloria y la honra, Señor. Recibe esta adoración, Señor, que hemos tenido tan hermosa. Y ahora, Señor, este tiempo en el que exponemos tu palabra. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú nos hables a través de tu mensaje que hoy tienes, de este mensaje que hoy has puesto en mi corazón y que uses mi vida, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a compartirlo con fidelidad, Señor. Ten misericordia de mi vida y misericordia también de mis hermanos, Señor. Ayúdanos hoy porque necesitamos escucharte a ti, Espíritu Santo. Te damos a ti gloria en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles y vamos a estar hoy mirando en Hechos a un hermano en su recorrido, que lo veremos, y llegará un momento que ya desaparecerá, y trataremos de ir un poco a lo que dice la historia de la Iglesia, lo que dice un poco la tradición, pero eso ya será súper pequeño porque se habla muy poco de él en ese sentido, pero lo que tenemos lo tenemos aquí. Pero sí quisiera introducir este mensaje hablando justamente de la bondad. ¿Qué es ser bueno o no? Ser bueno. Porque realmente hoy día eso es algo que está en peligro de extinción, por decirlo como un animal, ¿no? Está en peligro de desaparecer la bondad. Y de hecho, no sé si te ha pasado a ti alguna vez que has estado viendo una película y te ha caído mejor el malo. Parece que el malo es el bueno, ¿no? Pues eso no es nada raro, ¿no? Sino que es que el corazón del hombre se inclina hacia ciertos temas que le llaman más la atención. Pero incluso nos lo quieren vender, esta sociedad nos quieren vender eso, ¿no? De que el malo no es tan malo y el bueno tampoco es tan bueno, ¿no? Siempre de alguna manera están ahí los grises, que decimos, y quieren que sea aceptado. Pues bueno, hoy hablaremos de un hombre que para sus amigos, que son los discípulos, era un hombre bueno. Era un hombre que tenía bondad, pero no solamente eso, sino era lleno del Espíritu Santo y tenía fe. Era uno de los requisitos, ¿verdad?, que vemos con los diáconos cuando son puestos delante de los hermanos para que sirvan las mesas, que era Felipe y Esteban, ¿verdad?, que eran llenos del Espíritu Santo y fe, eso dice la palabra, por lo menos después vemos grandes obras en ellos, pero no es eso, no son ellos los que vamos a tratar, pero en la Biblia, aquí en la palabra de Dios, vemos que una cosa necesaria, y que es necesaria para nosotros también, es estar llenos del Espíritu Santo y tener fe en nuestra vida, ¿no? No solamente para los primeros cristianos, sino que hoy día nosotros, los hijos de Dios del siglo XXI, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, primero,
comparamos, o debemos hacer la comparación para no confundir, lo que es la bondad con la justicia, o lo bueno con el justo. Porque a veces nosotros cuando vemos a alguien bueno decimos que es justo, ¿no? Y que nos parece ese tipo de bondad que tiene esa persona, como que nosotros ya lo hacemos, solamente le falta la salvación, ¿no? Enseguida le decimos, es tan bueno esa persona que solamente le falta a Dios, o sea, lo más importante, le falta. No lo confundamos, ¿verdad? No se puede confundir porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, ¿no? Esto lo dice Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno. En términos de salvación, nadie, por muy bueno que sea, aquella persona que conoces que es tan buena, que es tan amable, que es nada, en términos de salvación, necesita a Cristo en su corazón. Pero sí hay personas que son buenas, por naturaleza, son bondadosas y conocemos seguramente a mucha gente así, aunque también con un corazón engañoso, porque también dice la palabra esto. Ahora, también hay algunos términos que en este tiempo sobre todo se nombra mucho, el buenismo. Tampoco confundamos el buenismo con el bueno, porque el buenismo, ¿qué es lo que hace? Abraza todo. El buenismo dice, aún lo malo, eso vamos a intentar, que no digo que no esté mal en un cierto sentido, cuando hay una buena intención de corregirlo, ¿no? Eso es diferente. Pero el buenismo lo que hace simplemente es abrazar todo, pensar que todo es tolerante, todo lo tolera, ¿no? Es una persona, te ha pasado alguna vez, ¿no? El buenismo, en ese sentido, ves a alguien que solamente no quiere, ¿cómo diríamos?, apartar, ¿no? Sino simplemente aglutinar todo y de alguna manera decir, nah, todo vale, y al final somos todos muy buenos, ¿no? No. Pues el bueno, en realidad, la persona buena, no solo es buena, ni parece, sino lo es, ¿no? Y es bastante objetiva. La persona buena sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo, ¿no? No aglutina todo simplemente, sino lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, pues los discípulos del Señor andaban con una persona así, con una persona que según ellos dicen era buena, ¿no? Y esa persona es Bernabé. Vamos a hablar de Bernabé. Seguramente tú ya has visto cosas de él. Y Bernabé era una persona buena, dice la Escritura. Hay que indagar un poco, mirar e ir a ver también algunos textos, o sea, algunos textos de diccionarios y todo lo que tú quieras para ciertas personas que hablan de él, y lo vamos a ver hoy, ¿no? Pero dice la palabra que él era una persona buena. Hay nombres, hermanos, que sí que identifican a las personas. Tenemos un nombre que es muy claro en la palabra, que es Jacob, ¿no? Que significa usurpador, suplantador, ¿no? Y conocemos su vida, ¿no? O sea, su nombre fue claro de lo que hizo realmente, ¿no? Y aunque después vemos la misericordia de Dios y el plan de Dios con él, ¿no? Nosotros no lo podemos apartar. Hay un plan de Dios con él. Pero se ve que el nombre seguía precisamente a esta persona, ¿no? En el caso de Bernabé, su nombre es José, que significa Dios ha quitado mi afrenta o Dios añada. Pero los discípulos le pusieron un sobrenombre que es Bernabé, que Bernabé significa hijo de consolación o exhortación. Así que es importante el nombre de Bernabé porque nos va a llevar un poco hoy a lo que queremos tratar y conoceremos un poco más a Bernabé. Vamos a ir a Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta era una práctica del momento, una práctica común, que era vender
las heredades, vender ciertas propiedades para traerlas a los apóstoles y entonces buscar a aquella persona, a aquel hermano que estaba en necesidad y entonces poder repartir. Y vemos en el versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El primer momento que vemos donde aparece este hombre, Bernabé, trayendo el precio de una heredad, trayendo el precio de su casa, de su hacienda, de lo que hubiese él vendido para ponerlo delante de los apóstoles. Su generosidad es lo que representa ahora este texto para venir delante de los apóstoles y traer el precio de lo que él había vendido. Es un ejemplo precisamente de esto, ¿no? De generosidad, de un buen corazón. Más adelante, nada, es que unos versículos más adelante, en el capítulo 5, vemos el otro ejemplo, el ejemplo de Ananías y Zafira, y conocemos, ¿no? Aquí es como una balanza, y no sabemos exactamente por qué ponen el ejemplo de Bernabé y los de Ananías y Zafira, pero como ejemplo nos sirve para darnos cuenta lo que es hacer el bien o hacer el mal, ¿no? Hacer aquello que se estaba encargando, que era traer las posesiones, traer todo aquello que era necesario para el sustento de los hermanos, y vemos con Ananías y Zafira todo aquello que no es algo que sea muy agradable y que ya lo hemos visto varias veces. Un ejemplo bien claro de un hombre generoso. Entonces, entre tanta gente, vemos aquí a este hombre. Y es importante destacarlo. Para entonces, él ya es miembro de la iglesia, es miembro de la iglesia en Jerusalén. No se sabe la fecha de su nacimiento, porque es el primer registro que tenemos de él, viene aquí, en Hechos capítulo 4. No se sabe realmente su nacimiento, aunque sí, la tradición dice, y esto es tradición, que no está claro, pero la tradición dice que es posible que él fuese contado con los 70 que fueron enviados por Jesús. Pero esto lo dice Eusebio, Clemente de Alejandría, que eran padres apostólicos, pero no está claro, ¿no? Incluso, no sé, no recuerdo si fue Eusebio o Clemente, intentaron saber el nombre de los 70 que envió Jesús y fue imposible. No lo consiguieron porque pues ya habían pasado varios años. Pero fuese cual fuese, de todas las maneras, lo que está claro es que este hombre habría conocido a Jesús y si no lo conoció siendo de los 70, sí que fue, quizá, sí que lo conoció seguramente desde lejos o por lo que había hecho el Señor, no sé, porque es contemporáneo, ¿no? Eso sí que lo estamos viendo. Ahora, vemos que él fue uno de los primeros en creer en la conversión de Pablo. Y este es el punto importante. Por eso me ha parecido importante ya de tiempo hablar de Bernabé, porque él va a ser alguien clave para Pablo. Él va a ser alguien muy importante. Vamos al capítulo 9, pegamos un buen salto, pero allá vamos a ver a Bernabé y a Saulo. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 25. Mira, si queréis vamos a leer un momentito. 23. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, hablando de Saulo, pero por sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Pablo ya, o en este caso Saulo, porque aún no había cambiado el nombre, su nombre es cambiado en el capítulo 13, él ha llegado ya a Damasco, está predicando la palabra y los judíos quieren matarlo. Los discípulos del Señor, que ya están regados por todos los lugares, los discípulos que hay en Damasco, sí han recibido a Pablo y saben que quieren matarlo, y ¿qué es lo que hacen? Lo descuelgan por los muros de Damasco, de la ciudad, para que huya. Entonces, ¿qué ocurre? Él
huye y llega hasta Jerusalén. Llega a Jerusalén después de 3 años. Han pasado 3 años desde que Pablo se marchó y en el camino a Damasco se encontró con el Señor Jesucristo. O mejor dicho, el Señor Jesucristo le paró los pies. ¿No? Le paró los pies y dijo, ahora ya no vas a matar a nadie, ni vas a ser un asesino, ni los vas a llevar a la cárcel, ni nada, sino que ahora vas a saber lo que es ser mi discípulo. Han pasado 3 años, vuelven a Jerusalén después de esos 3 años y se encuentra de nuevo con los discípulos que hay en Jerusalén. Versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulos. Versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bueno, Bernabé contra todos, ¿no? Porque todos están allí diciéndome, este hombre, sabemos quién es, ha vuelto, y más bien lo que tenemos que hacer es vamos a apedrearlo, vamos a hacer lo que sea porque quiere meter en la cárcel, quiere matar a los discípulos del Señor. Sin embargo, vemos aquí a Bernabé que cree en Pablo. Yo no sé, seguramente, esto yo especulo, seguramente lo vio salir conociendo a Pablo enfadado, enfurecido, qué sé yo qué, y cuando vuelve lo ve de otra manera. O lo ve de otra manera, o ha sabido por noticias de él, no sé lo que habrá pasado, pero el tema es que cuando lo ve, no solamente lo recibe, sino que sabe también lo que ha pasado. Su encuentro, sabe el encuentro que ha tenido con el Señor, el llamado, absolutamente todo, que estuvo en Damasco, que habló valerosamente la palabra del Señor. Hermanos, siempre habrá gente que no crea en otro, en ti, en mí. Igual antes de Cristo nadie creía en ti. Igual ahora, aunque estés en Cristo, hay gente que no cree en ti. Pero también es bueno saber que tenemos personas, que hay personas con una mirada más sincera, más limpia, más sacada de, ¿cómo podríamos decir? Sacada de pensamientos preconcebidos, que por supuesto aquí hay pensamientos preconcebidos, por supuesto, porque conocen a Pablo, conocen a Saulo, quién era. O sea, es muy fácil decir, este hombre es malo, ¿no? Pero sin embargo, cuando hay una persona que sabe ver y decir, esperar, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a ver, porque vamos a mirar más objetivamente. Y se dice que Bernabé era alguien con un carácter compasivo, conciliador, que era alguien con una capacidad de animar a otros. Hermanos, un hijo de Dios, yo, por ejemplo, me pongo yo, me encantaría desarrollar esto, hermanos, desarrollarlo más, mucho más, porque por supuesto si yo veo a dos que se están, perdonad la expresión, se están pegando de puñetazos, pues claro, yo soy conciliador, me voy a meter en medio para intentar separar, pero no hablamos de esa conciliación solo, ¿no? Hay momentos donde debemos ser aquellos que en medio de un pleito más pequeño, más alto, más bajo, sea como sea, ser más como Bernabé. Es difícil, por eso digo que me pongo yo, porque yo soy el primero que sé que necesito del Espíritu Santo para que me ayude a ser así. Quisiera que mi carácter fuese más moldeado, más todavía, que mi pronto fuese más achicado, que fuese más Cristo en mí y menos José Manuel, ¿no? Que cada día muriese de verdad para que se viese más la mano de Dios en mi vida y menos la mano de esta carne y que a veces se ve tanto, ¿no? Como Dios me habla, igual me habla a mí mucho por Bernabé desde hace mucho tiempo, porque era un hijo de consolación, según estos hombres. Y no sería simplemente por ponerle un nombre, seguro que era porque algo veían en él. Y lo estamos viendo. Entonces, hermanos, era un hombre con un carácter bondadoso. Ya no sé si por naturaleza o porque en el momento de su conversión supo lo que era amar al prójimo. Yo no lo sé. Yo lo que sé que nosotros, si tenemos un mal carácter, si somos personas que, hablo de mí de nuevo, nos exaltamos rápido, somos como fuego,
En Cristo todo lo podemos. Y de verdad lo podemos. A veces sabemos mucho la teoría, pero la práctica qué dura es, hermanos. Qué dura. Qué difícil. Pero, ¿sabes? Dios quiere trabajar con nuestros corazones para hacernos más humildes. Y en cierta manera Bernabé nos recuerda a Cristo, ¿verdad? No sé si lo habéis visto de una manera así, pero nos recuerda a Cristo como el mismo Cristo actuó, porque Bernabé actuó con Pablo pues con mucha misericordia. Fue precisamente lo que Cristo hizo por nosotros, actuar con mucho amor y misericordia. Defendió a Saulo en medio de todos aquellos que le estaban acusando. Y él se puso como abogado, diciendo, vale, realmente él era lo que era, pero esperar, aquí estoy yo para deciros algo importante. Algo que sé que este hombre ha cambiado. Y no ha hecho eso Cristo con nosotros, hermano. Cristo no se ha puesto delante de un juicio y se ha puesto como abogado delante de mí, delante de ti, para decir, tú mereces la condenación, mereces estar en el pecado, regodearte y después ir al infierno. Lo mereces, realmente lo merecemos. Pero el abogado que es Cristo se ha puesto delante para salvar esta causa. Una causa perdida, hermanos, una causa perdida. Perdida porque el pecado había hecho estragos en nuestra vida. Entonces yo veo a Bernabé un tipo de Cristo. Le veo un poco porque realmente se puso delante de tanta gente. Oye, ¿era alguien importante Bernabé? Seguramente sí lo era. Pero da igual, por muy importante que seas, el enfrentarte a tantos y decir, esperar, porque los demás igual estaban hasta con la piedra, ¿verdad? Así que cuando nadie creía en nosotros, Cristo lo dio todo por nosotros. Amén. Nadie creía en nosotros. Seguramente. Muchos hablaban mal de nosotros, con razón posiblemente. Pero Cristo dijo, es verdad, ha hecho esto, ha hecho aquello, pero yo lo he cambiado. Ya no es aquel que vosotros pensáis. Así que necesitamos gente así, hermanos. Yo quisiera ser un Bernabé. Sí. Se ve tres cosas importantes aquí cuando Bernabé se pone delante de ellos. Son tres cosas importantes. Primero, su encuentro personal con Cristo. Él destaca esto. Dice, Saulo había visto en el camino al Señor. Dijo, entonces Bernabé, tomándole, en el versículo 27, perdón, hermanos, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo, uno, Saulo había visto en el camino al Señor. O sea, es un judío, sí, es una persona que ha hecho cosas muy malas, pero Cristo lo ha salvado. Lo primero, esto es algo valiosísimo. Ante eso, hermanos, ¿quién puede decir algo, no? No, Cristo lo ha salvado. Ante eso nadie. Lo segundo que dice es que tuvo una revelación importantísima, el cual le había hablado. Y nosotros, si conoces tú toda la conversión de Pablo, verás todo lo que Dios le habla, todo lo que Jesús le habla, ¿no? Todo lo que él va a hacer en su llamado, ¿no? Y lo tercero, el testimonio valiente que hizo nada más convertirse, que es ir a Damasco y predicar la palabra e incluso hasta la muerte, que tuvieron que bajarlo. O sea, era alguien que no iba a hablar, oye, esta persona ha cambiado, no, pero es que realmente tengo aquí cosas que decir sobre él, ¿no? Y muy claras. Así que pienso que los hermanos en Jerusalén dicen, este hombre está loco. Y el otro, yo no sé si ha cambiado, pero dice la palabra en primera de Juan 1:9, si confesáremos nuestros pecados, que es lo que hizo Saulo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, que esto es lo que necesitaba Saulo, ser limpio de toda maldad. El Señor nos limpia de toda nuestra maldad. Amén. Para ser limpios de toda maldad. Ahora, después de esto, vamos a dar otro salto, porque claro, aquí ya vemos cómo a partir de este momento Pablo
Saulo aún, él va a ser alguien muy utilizado en la iglesia, pero vamos a pegar un salto hasta el capítulo 11. Porque Bernabé y Pablo ahora van a andar su primer viaje misionero. O sea, él ya ha sido aceptado en la iglesia y van a hacer un primer viaje misionero. Y Bernabé, siendo alguien importante en la iglesia, el viaje misionero no, ya me había adelantado. Bernabé está en Antioquía, perdón, en el capítulo 11, sí, eso es. Capítulo 11, versículo 19. Bernabé es llamado a Antioquía para que vaya a ver qué es lo que estaba ocurriendo allí. Versículo 19. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que está en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciese fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hasta aquí. Este es el mensaje, este es el título del mensaje: un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y fe. ¿Qué es lo que vemos? Es enviado a Antioquía porque allá ha habido un avivamiento, por decirlo de alguna manera. Han predicado a los gentiles y se han convertido. Entonces envían a Bernabé, llega allá Bernabé, ¿y qué es lo que hace Bernabé? Se regocija al ver eso. Él, siendo alguien que comprende realmente los movimientos de Dios, ve que los gentiles han recibido también la palabra del Señor. Los gentiles han recibido la palabra del Señor porque Pedro antes, si os acordáis, con Cornelio fue el que abrió la puerta a los gentiles. Nosotros conocemos todo esto, después Pablo, etcétera, etcétera. Pero él llega allá y ve cómo algo tan hermoso está sucediendo en ese lugar. Ahora, es muy importante la labor y el servicio de los hermanos que son un poco más maduros, ¿verdad? Aquí vemos a Bernabé, yo pienso que ya que lo envían es porque lo tenían por alguien importante, ¿no? Alguien maduro, alguien en la fe, ¿no? Alguien que realmente estaba bien cimentado en lo que él creía. Y es importante enviar a personas así, claro que sí. Aquellos que el Señor llamó al ministerio y que están bien arraigados a la palabra de Dios. Y el caso de Bernabé, además, no solamente es uno. Sabemos que la iglesia en Jerusalén son los líderes en sí los que están enviando, pero la iglesia era más grande. Pero los líderes confiaban en esa persona. O sea, es enviado por la iglesia, no es enviado por uno, por dos, sino que la iglesia en Jerusalén lo envía. Alguien confiable en ese sentido, ¿no? Entonces Bernabé era un hombre, como hemos leído aquí, bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Unas características que se ven mucho en el libro de los Hechos, y se ve porque es algo que Dios va a utilizar con personas que realmente están llenas del Espíritu Santo. Y esto me ha parecido importante también, hermanos, porque necesitamos nosotros eso. Necesitamos estar siempre llenos del Espíritu Santo y de fe. Y lo de la bondad, vamos para allá, ¿no? Vamos a intentarlo. No, sí, tenemos que ser cada vez más buenos. Llenos del Espíritu Santo y de fe. Ahora, versículo 23, el que hemos leído ahí, dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿A quién está diciendo? Hemos pasado ahora, hermanos, muchos, creo que el pastor Gerson dijo 33 predicaciones de Primera de Corintios. 33 predicaciones de Primera de Corintios. Y hemos visto cómo eran los hermanos,
pero que venían ¿de dónde? Del paganismo y demás, ¿no? Entonces, estos son iguales. ¿Y qué les dice aquí? ¿Qué les dice aquí Bernabé? Permanecer fieles. Es que, hermanos, cuando tú estás muy arraigado al paganismo, cuando tienes un trasfondo tan fuerte, tan férreo de aquello, qué fácil es deslizarte, ¿no? Entonces él viene ahí como eso, a exhortar, a conciliar, a traer una palabra fuerte de ánimo, se regocija. Dice, esto es una gran bendición, pero tiene que ser claro, ¿no? Porque si no, quién sabe lo que puede pasar, ¿no? Otra cosa importante es que habían entendido la iglesia en Jerusalén, que tremendo, lo entendieron con Pedro, que el mensaje no solamente se había quedado con los judíos, sino que también había llegado a los gentiles, ¿no? Entonces eso, qué importante es llegar allí para no juzgar lo que hay allí. Yo no veo a Bernabé juzgando. Yo veo a Bernabé, ¿cómo? Lo veo regocijándose, diciendo, el Señor se está moviendo aquí de una manera tremenda. Dios está haciendo grandes cosas. Él no llegó allí diciendo, bueno, yo vengo aquí a poner orden, yo soy aquí esto está ocurriendo porque he llegado yo. No, nada de eso, no. Para nada de eso. Todo lo contrario. Él llegó a regocijarse y a decir, mirad, esto es la mano del Señor y aquí vamos a ver qué está ocurriendo, qué está pasando. Y muy importante eso, hermano. Ahora, una pregunta para nosotros también es, ¿creemos en el poder de Dios para cambiar las vidas como ellos creían así, de esta manera, verdad? Gente deshecha, gente que está en dificultades como nosotros estábamos, pero sí con un trasfondo tan fuerte, tan grande, y siendo un judío, que sabes tú cómo eran los judíos de aquel entonces, ¿verdad? ¿Lo creemos? ¿Creemos aún que aquellas personas que tú conoces por allá, tu vecino, tu hermano, un familiar, puede ser apto para el reino de Dios? Igual, humanamente tú piensas que no, ¿verdad? Humanamente hablando, nosotros decimos, ¿qué va? No, para nada, está perdido. Yo conozco personas demasiado perdidas que, humanamente lo digo, no creo que salgan de ese pozo. Pero es que es imposible para mí. Pero para Dios no hay nada imposible. Y ahí está la gran diferencia. Y yo veo a Bernabé allá regocijándose, viendo que lo imposible del hombre es posible para Dios. Lo imposible del hombre es posible para Dios. Él se regocija. Después de esto, hermanos, vemos que él va a Tarso. En el versículo, seguimos ahí, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Ahora esto es importante. Desde Antioquía hasta Tarso hay 160 kilómetros por allá más o menos y dicen que son unos 4 o 5 días para ir y otros 4 o 5 días para volver, caminando. Si van en una flota, igual hubiese llegado antes, no lo sé. Pero 4 o 5 días de que está ahí todo, que hay un gozo, ¿no? Y se va 10 días, Bernabé. Y luego vuelve, porque son 10 días, 4 o 5 y otros 4 o 5 para volver, vuelve con Pablo para estar un año. ¿Qué habrá visto, digo yo, en Pablo para ir a buscarlo 4 o 5 días de caminata o como sea? Pero claro, yo pienso, no se va a ir a Jerusalén. ¿Sabéis cuánto había hasta Jerusalén? 480 kilómetros. Entonces, pues triplicado, ¿no? En días más o menos, digo yo. Ahora yo digo, si hubiese estado allá Pablo, igual hubiese ido a por Pablo, porque yo creo que encontró en Pablo a alguien fiel. Luego, es que lo vemos con Pablo. Ahora ya lo vemos con Pablo. Él lo ha defendido y ahora lo vamos a ver con Pablo. Camina con Pablo hasta que ya hay una separación que también la vamos a ver, ¿no? Pero, ¿qué vio en Pablo? Pues vio a alguien que genuinamente estaba sirviendo al Señor. No podía en aquel momento haber ido a otro lugar a buscar otro apóstol, a otro, qué sé yo, a otro hermano. Quería a Pablo, fue a buscar a Pablo. Así que la iglesia de Antioquía, después, se quedaron un año, pero la iglesia en Antioquía envió a Bernabé y a Saulo
a Jerusalén con una contribución para una hambruna. Esto lo pone aquí mismo también en el versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Eso pasó en el año 41 o 44. Después llegó esa hambruna, entonces enviaron con comida, con todo lo necesario, con dinero, enviaron a Jerusalén a Saulo y a Bernabé. Cuando llegan allá, ahora sí, versículo 13, que yo me había saltado antes, ahora sí, capítulo 13, vamos allá. Vemos que después que los reciben, van a comenzar su primer viaje misionero. Había entonces, capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Por supuesto, no podemos hablar de todo el viaje misionero de Pablo pero sí quiero incidir aquí en algo. Y aquí habla de esta lista primera, lo hemos visto, ¿no? En la lista primero dice que había profetas y maestros. Aquí en Jerusalén estaban bendecidos, había hermanos con muchos dones. Profetas y maestros, casi nada, ¿no? Y aquí vemos que Bernabé está entre ellos. Supongo que sería un maestro porque viene de estar un año enseñando a la iglesia también de Antioquía, ¿no? Y vemos que cuando están diciendo esta lista puede ser un poco aleatoria, pero sale primero Bernabé, ¿no? Y eso puede ser que sea algo importante, La iglesia en Jerusalén sí confiaban en Bernabé y la iglesia en Jerusalén lo tenían a Bernabé como alguien importante, y este orden indica solamente eso, importancia, ¿no? No vamos a decir que son mejores ni peores, ni que era mejor Bernabé, ni no hablamos nada de eso, sino la importancia del momento y la responsabilidad del momento. Así que, pero también lo interesante, hermanos, es que en este orden de los nombres vemos que hay una prioridad de liderazgo, porque sí vemos a Bernabé siendo aquí el líder, de momento. De momento vemos a Bernabé siendo el líder y él es el que ha estado siendo un poco el cabeza en esto, ¿no? Después ya veremos a Saulo y cambia aquí todo, ¿no? Porque ya en vez de nombrar a Bernabé, se nombra a Pablo. Pablo, porque ya se cambiará el nombre, Pablo y Bernabé, ¿no? Entonces, desde la salida de Chipre, Lucas habla de Pablo y Bernabé. Eso pasará después, cuando ya acabe. Y este cambio demuestra aquí, como bien digo, el orden lógico ya de rol en el que ya es como que va dejando paso, ¿no? Bernabé se le ve como una persona que está acompañando a Pablo, hasta que él va creciendo y toma el mando, ¿no? Es así, ¿no? Es algo como, de eso se trata, ¿no? La conciliación, la exhortación con Pablo, el estar acompañándole, estar sirviendo, estando ahí para después cambiar, ¿no? Y esto el mismo Lucas lo pone aquí en la palabra. Así que dice en Hechos 13:13, ahí lo podemos mirar, estamos ahí. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, ¿ves? Aquí ya hemos cambiado. Pablo y sus compañeros, él vaya primero, sus compañeros son Bernabé y los demás. Arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Una cosa importante aquí, y dos, mejor, el cambio de rol entre Bernabé y Pablo, y que Marcos, que ha estado con ellos, pues decide marcharse. ¿Por qué se marcha? Muchos dicen que por si era joven, que si a lo mejor no estaba de acuerdo con Pablo en algunas de las cosas porque había sido un recién convertido, no sé, pero no vamos a dejar de destacar que este Marcos es el evangelista. Marcos, el evangelista. Después vamos a ver algo de él, pero hoy tenemos el evangelio que es suyo, el evangelio de Marcos, ¿de acuerdo? Así que ahí estamos. Pasamos al al capítulo 14.
Veis que os estoy dando para que sigamos un poco la trayectoria de Bernabé. Tenemos que seguir a Pablo, pero queremos hablar de Bernabé y como está Pablo con él, pues estamos con él también, ¿vale? Capítulo 14. Allá lo que ocurrió desde el versículo 8 al 12 es muy interesante. Lo leemos aquí. Y cierto hombre, esto ya es en el viaje misionero, cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado, y éste oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Bien, acabamos de leer. Pablo sanó a un hombre cojo de nacimiento. La gente, al ver esto, se quedaron impresionados. A Bernabé le pusieron Júpiter y a Pablo Mercurio. En griego Júpiter es Zeus y en griego Mercurio es Hermes. Y aquí esto es importante también. La historia, dicen leyendas, que algo pasaba aquí y que estos hombres, a darse cuenta de que había hecho un gran milagro, se acordaron de una leyenda. Aquellos que quieren ahora traer adoración ante Bernabé y Pablo, y se acordaron de esta leyenda. Dicen que de incógnito bajaron los dioses, en este caso Zeus, ¿verdad? Y Mercurio y Hermes, y buscaron hospitalidad. Pero fueron rechazados. Finalmente les dieron alojamiento en una pequeña choza. Aquí vivía una pareja de ancianos campesinos llamados Filemón y Vallés, que los recibieron con gusto a pesar de su pobreza. Posteriormente los dioses los recompensaron, pero destruyeron con un diluvio los hogares de los que no les recibieron. Entonces es razonable suponer que todos los ciudadanos conocen esta historia y que no quieren sufrir el mismo castigo de los antepasados. Dicen, estos son ellos, acaban de venir aquí y son Zeus y Hermes. No queremos que venga un diluvio. Entonces a uno le pusieron Júpiter y a otro le pusieron Mercurio. Es interesante esto, la verdad, porque a Bernabé le pusieron Júpiter o Zeus, que significa rey de los dioses y de los hombres, y Hermes, que es el intérprete o el profeta. Otro comentarista que leí decía que era porque veían a Bernabé como más imponente, como un hombre más apuesto, ¿no? A Bernabé igual más grande, no sé, dicen, y que veían a Pablo, alguien más bajo, que también se dice, que era como alguien más, un Danny DeVito, no sé si conocéis a este actor. Pues tenía así, porque encima lo dicen así, la verdad, ¿eh? Dicen que era pequeñito, que era así, narigón. Vamos, lo ponen al pobre Pablo. No sé cómo era, pero eso dicen. Ahora, es interesante porque además nos recuerda también, esto mismo nos recuerda también a Moisés y Aarón. Moisés, ¿cómo era? Era tarta y no hablaba él, ¿no? Pero sin embargo era él que llevaba la batuta. ¿Pero quién hablaba? Hablaba Aarón, ¿no? Aquí hay un texto que he tomado, Éxodo 7, del 1 al 2, que dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Aquí lo mismo, un poco parecido, ¿no? Vemos a Bernabé como siendo aquel que está siguiendo, pero el otro es el que está trayendo la palabra, ¿no? Ahora, aquí mismo, hermanos, es importante también destacar algo. Vamos al versículo 14. Espero, hermanos, que no se esté agobiando mucho con todos los textos que vamos pasando y demás, pero claro, quiero seguir el orden de Bernabé para que lo podamos ver al hermano, ¿no? Pero espero que estemos siguiendo un poquito el hilo. Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, esto quería recalcar,
a Bernabé lo tratan como un apóstol. También lo tratan como un apóstol. Ahora, también recalcamos, no un apóstol escogido como el que escogió Jesús, ¿no? Los 12 son los 12, ¿no? Pero también es tratado como un apóstol, porque es un enviado, que esto es lo que significa la palabra apóstol, enviado, ¿no? En cierta manera, hermanos, quitando la apostolitis, quitando la apostolitis, no sé si lo estoy diciendo bien, de este siglo XXI, todos somos apóstoles, ¿no? Porque todos somos enviados a predicar la palabra, ¿no? Pero quitando esto, ¿no? Me estáis entendiendo, ¿no? Nosotros no somos apóstoles que venimos aquí venir aquí, darme todo, yo soy aquí. No. Nada. Fijaos qué hace un apóstol, va y da, y está, y pasa tiempo, y se esfuerza, y pasa calamidades. Eso hace un apóstol. Pero los de hoy no sé si pasan muchas calamidades, hermanos. Algunos hasta los ven con pedazo de cochazos, ese tipo de cosas. Nada, no. En cierto sentido, lo que es la palabra, cada uno de nosotros podemos ser un apóstol, pero enviado, nada más. O sea, quédate si quieres con la palabra enviado. Tú eres un enviado, quítalo de apóstol, no vaya a ser que te confundas, que al final tanto decirlo igual hasta te confundes. No, somos enviados del Señor. ¿Allá dónde vamos? Enviados para predicar la palabra, para hablar del Señor. Entonces, esto era Bernabé, tomado como un apóstol, enviado en una función importante. Muy bien, después, hermanos, capítulo 15, suben a Jerusalén, al concilio de Jerusalén, súper conocido, porque lo hemos hablado también, tratan el tema de la circuncisión, no voy a tratar ahí mucho, ese tema que los hermanos en Antioquía, los hermanos en Antioquía se les quiere ahora imponer y hay un tema tan grande ahí que al final concluyen que no se les imponga la circuncisión, sino otras condiciones. Y vuelven entonces Bernabé y Pablo a Antioquía con la carta para decirles, tranquilos, no se os va a circuncidar, pero sí tenéis que seguir esto, ¿no? Eso es lo que ellos hacen. Y entonces sí, hermanos, ahora ya llega el segundo viaje misionero. Y este segundo viaje misionero está planificado y parece que va a ser también bueno, pero al final las cosas se van torciendo. En el versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia, desde Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia y confirmando a las iglesias. A partir de aquí vamos a ver a Pablo. Ya no vemos más a Bernabé. Hay un escritor que dijo algo sobre esta situación que pasó con Marcos, ¿no? Dice, observamos por una parte el entusiasmo apasionado que sacrifica todo por una causa sagrada y considera traición a Dios toda defección, todo abandono, y por la otra una dulce razonabilidad que siempre confía, siempre espera y siempre usa misericordia. Pablo mira la obra del Señor como la misión de llevar a Cristo a las naciones, plantando iglesias y discipulando mucha gente. Bernabé, en cambio, como lo había hecho con Pablo, pone la atención en cada persona individualmente. Amén. No vamos a poner una cosa mejor que la otra, pero quizá este momento habría que ponerlo un poco para pesarlo y cada uno lo puede pesar, ¿no? Porque aquí lo que vemos es que Bernabé no se deja llevar por los errores, no se deja llevar por los errores cometidos en el pasado y espera lo mejor de las personas. Eso es lo que vemos en Bernabé al menos. Pablo no se daría cuenta, hermanos, de que en algún momento le estuvo igual. No se dio cuenta de que Bernabé usó de la misma misericordia con él. No lo sé. Nadie quería estar con Pablo. Nadie, le tenía miedo. Sin embargo, lo tomó y lo plantó aquí y dijo, yo te puedo decir que este hombre es un hijo de Dios y que ha nacido de nuevo y que el Señor
ha hecho grandes cosas. Y lo vuelvo a repetir, 26-25, esto solo lo leo del capítulo 9. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todo le tenía miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. Tampoco podemos quitar de la vista que era sobrino, Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Eso tampoco lo vamos a quitar, era familia. Por supuesto, eso también tiraría, ¿no?, para ir con él. Pero conocemos a Pablo y sabemos que fue un hombre muy usado por el Señor. Pero muy usado. Pero, como todos, pues no es infalible. Y aquí en este momento, creo yo, le pudo la urgencia de su ministerio, ¿no? La urgencia de lo que él quería hacer. Vamos para allá y yo no voy con nadie que me estorbe. Yo no voy con nadie que me vaya a traer problemas, que venga conmigo y que después, en mitad camino, me deje. No sé si te suena esto. No sé si has ido alguna vez con alguien y te ha dejado tirado, pero es posible que haya pasado. Para nosotros, aunque sea de niño, aunque sea, qué sé yo, con alguien que has quedado, lo que sea, que es cualquier cosa, te han dejado tirado. Todo nos ha pasado. Pero Pablo dice, yo me curo de esto y no quiero a nadie. Entonces aquí, por supuesto, no podemos decir que es mejor o peor. Simplemente, pues, él tomó estas prioridades, ¿no? Es lo que hizo Pablo y no quería ningún tipo de interferencia. Pero, personalmente, yo creo que si hubiese escuchado al Señor y a Bernabé, en ese momento, a lo mejor, hubiese sido de mucho beneficio en ese viaje Marcos. Probablemente. Y probablemente, y no lo digo por decir, porque después el propio Pablo, que después también lo vamos a mirar, dijo que era muy útil Marcos, ¿no? E incluso lo llama a Marcos porque lo necesita para su ministerio. Ahora, quiero decir algo de Bernabé también aquí, que también tiene sus cosas, ¿no? Porque Bernabé también tuvo un momento que se dejó llevar arrastrado, como dice Pablo, en Gálatas 2:13. Ahí hay un momento que vienen los judíos, están en Antioquía, todo el mundo come con los gentiles, pero cuando llegan los judíos, Pedro se aparta de los gentiles y por esa hipocresía, ¿no?, viene Pablo, que lo ve y muy severamente le dice a Pedro, antes comías con los gentiles y ahora porque vienen los judíos, te apartas. Tanto es así que no es que hablen mal de Bernabé, porque lo considera como alguien para él importante, pero dice, hasta fue arrastrado, o sea, que no es algo normal, ¿no? Hasta fue arrastrado, Gálatas capítulo 2:13, si lo queremos leer un momentito. Gálatas capítulo 2, versículo 13. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea que, hermanos, no hay nadie infalible. Ni el mejor. Y fijaos, hijo de consolación, un hombre de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, pero también se dejó arrastrar por Pedro en aquel momento. Así que si algo puedes tú aprender y yo puedo aprender es que no hay nadie infalible. No hay nadie, hermanos, nadie, ni siquiera un apóstol. Ellos son infalibles en tanto que nos han dejado la palabra de Dios. Amén. Pero ¿cuántas cosas vivieron entre ellos? Muchas. ¿Cuántas cosas pasaron entre ellos? Muchísimas. Muchísimas. ¿Qué hizo Pedro? Pues es que ni contarlo. Negó al Señor tanto y tanto, ¿no? Así que, pero bueno, con el tiempo vemos a Pablo teniendo una buena comunión con Marcos, y sea porque él mismo, el mismo Pablo, ha crecido en su madurez espiritual o porque vio que realmente también Marcos había cambiado. Y yo digo, hermanos, cada persona necesita su tiempo. Amén. Cada uno necesita su tiempo. Tú necesitas tu tiempo, yo necesito mi tiempo.
en varias cosas, ¿eh? Hemos ido creciendo en muchas cosas, pero en otras necesitamos tiempo. Otros necesitan tiempo. La cosa es, ¿podremos mirar como Bernabé para ver quién necesita tiempo y quién no? ¿Podremos ver como él? Eso ya es otra cosa. Porque yo veo que eso es una gracia de Dios también, ¿eh? Es una gracia de Dios. Y hay que orar para que el Señor nos ayude. Porque cuántas cosas, hermanos, hay cosas que no entendía hace años, pero ahora las entiendo. Hay otras cosas que ahora no las entiendo. Espero entenderlas después. Por eso necesito tiempo. Hermano, tú también necesitas tiempo, tranquilo, no te preocupes. Ya lo entenderás. A que ahora estás entendiendo algo que antes no entendías, seguro. Todos hemos pasado por ahí. Pero pasaremos y seguiremos pasando. Esto es posible, hermanos. Ahora hay unos 3 versículos, solamente los nombro, en Colosenses 4:10. Allá Pablo ya está diciendo que el sobrino de Bernabé habla de Marcos, y allí en ese momento, sí que perdón, hermanos, decía que no iba a buscar, pero sí lo busco. ¿Vale? Colosenses, ¿qué he dicho? 4. Sí. Colosenses, versículo 4. Aquí. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos. Mira, hasta Marcos saluda y lo dice Pablo. El sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Fijaos, recibidle. Segunda de Timoteo 4:11, Pablo le ordena a Timoteo que traiga a Marcos allá porque le dice que le es muy útil para el ministerio. Segunda de Timoteo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y en Filemón, Pablo lo menciona entre sus colaboradores. En Filemón, versículo 24, ya sabéis que es un capítulo, ¿vale? Así que, hermanos, qué importante. Ahora solamente os digo algo de la tradición sobre Bernabé, que hay muy poco. Pero a partir del momento que Bernabé viaja con Marcos, deja a Pablo, se va con Marcos a Chipre, ya se le pierde la pista, no se sabe nada de él, y la Biblia no hay ningún registro más de él, ¿no? Ni cómo murió, absolutamente nada. Por ahí puede haber algo que diga de su muerte, pero tampoco está claro. Y así, ¿no? Entonces solamente hay tradición de la Iglesia. Se dice que, esto es tradición, por supuesto, que escribió Hebreos, tampoco está clarísimo para nada, y hay dos escritos apócrifos, que es la epístola de Bernabé y los hechos de Bernabé, que son apócrifos, o sea, deuterocanónicos, que no son del canon, y lo mismo. Luego se les da otra fecha, por lo tanto, nada. Lo único que podemos decir ahora es, ¿qué podemos aprender de Bernabé? ¿Qué podemos aprender de esta biografía? ¿Qué ejemplifica Bernabé en el discipulado cristiano? Piensa, ¿no? Hemos hablado, yo creo que todo más o menos ha ido enfocado. ¿Cómo podemos ser hijos de consolación, tal como Bernabé? Y por último, hermanos, ¿qué nos enseña Bernabé sobre la gracia? Sobre la gracia de Dios. Pues me quedo con algo importante de esto. Y es que Bernabé para mí es como un tipo de Cristo. Es alguien que puede abogar por otras personas, ¿no? Así como Cristo abogó por nosotros. Así como Él pagó por nuestros pecados. Yo quisiera, me encantaría, espero llegar, y si no, por lo menos me habré esforzado en oración, buscar ser cada día más como estos hombres de fe. Amén, hermanos. El Señor los bendiga. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Queremos pedirte, Señor, que a través de esta biografía que hoy hemos estado tratando, Señor, nos hayas hablado a cada uno. Nos ayudes, Señor, a ser cada día más, Señor, como este hermano, que lo que tenía, Señor, era esa pasión por ti, Señor. Era un hombre lleno de ti,
un hombre de fe, un hombre con compasión, un hombre que te amaba, un hombre que sabía lo que era sentirse amado por ti, Señor. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos. Reconocemos que nos falta mucho. Podemos tener muchos años en el ministerio, muchos años, Señor, de ser creyentes, pero Padre, trata nuestro carácter, trata con nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu de Dios, porque reconocemos que sin ti no somos nada. Gracias, bendito Dios. En tu nombre, amén. Amén.